Aquí comienza 30 minutos de economía, con la información local, nacional e internacional, para enterarse de todo el acontecer diario de la economía. 30 minutos de economía. Dirige el periodista Gustavo Zavala Berrío. Buenos días. Bienvenidos a la emisión 1409 de 30 minutos de economía. Hoy es martes 17 de marzo del 2026, es el Día de los Santos Patricio y Gertrudis. Además se conmemora el Día Mundial del Trabajo Social. El pico y placa metropolitano para hoy es para vehículos con placas terminadas en 0 y 3 y para motos de 2 y 4 tiempos que inician en esos números para los taxis cuyo último dígito de placa sea el 8. Saludamos a quienes nos sintonizan en Facebook Live y en YouTube. También nos pueden escuchar en diaresiradio.com, que están todas las plataformas de música como Tuning, Radios Colombia y Seno.fm. Y muy pronto nos podrán leer en ecoeconómico.com. Además, los invitamos a que nos sigan en esas redes sociales y en Instagram y TikTok como 30 Minutos de Economía y en X como @30 Minutos de Economía. Comenzamos con los titulares de esta emisión. Al aire, 30 minutos de economía. Dirige Gustavo Zavala Berrío. Los centros de pensamiento más importantes del país lanzaron una contundente alerta sobre la salud de las finanzas públicas en Colombia. La inversión extranjera directa estadounidense en Colombia cayó 38% en 2025 y comienza a preocupar a los empresarios. El sector manufacturero inició 2026 con cifras en rojo, registrando caídas tanto en producción como en ventas durante el mes de enero, informó el DANE. La recompra de acciones es la mejor vía para retornar valor a los socios. Recibió oficialmente su primer buque a granel, la motonave Pelican Island. En enero, el saldo en mora mayor a 30 días en el sistema financiero llegó a 30 billones de pesos, 661.000 millones más que en diciembre del 2025. La Junta Directiva de ISA informó que quedó en firme terminación unilateral sin justa causa del contrato de trabajo de Jorge Andrés Carrillo Cardoso, quien se venía desempeñando como presidente de la compañía. En acciones se transaron en la Bolsa de Valores de Colombia 181.064 millones de pesos. Ecopetrol con 63.772 millones fue la más movida, Promigas la más valorizada, 4.23% a 6.650 pesos y PEI, la más depreciada, 7.47% a 61.720 pesos. Los índices de la bolsa comenzaron la semana al alza, subieron el MSCI Colcap 0.22%, de liquidez 0.21% y el Colir 0.11%. La carga interna de café pergamino seco de 125 kilos se pagan por medio de las cooperativas de caficultores del país en 2.180.000 pesos, avanzó 61.000 pesos. La libra del grano en la bolsa de Nueva York subió a $2.92. Y la tasa representativa del mercado, que regirá para hoy de 3.691 pesos con 90 centavos, aumentó 6 pesos. En la sesión de ayer se movieron 1.204 millones de dólares. La economía local, nacional e internacional están en 30 minutos de economía. Dirige Gustavo Zavala Berrío. Una coalición de los centros de pensamiento más importantes del país lanzó una contundente alerta sobre la salud de las finanzas públicas en Colombia. Instituciones como ANIF, el Observatorio Fiscal de la Javeriana y centros de universidades como EAFIT y EIA respaldaron las preocupaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal CARF frente al plan financiero presentado por el gobierno para este año. Según el comunicado conjunto, aunque el gobierno destaca una reducción del déficit total al 6.4% del PIB en 2025, la realidad detrás de los números es preocupante. El llamado déficit primario, que es el gasto del gobierno sin contar el pago de intereses, alcanzó el 3.5% del PIB, el nivel más alto en 3 décadas si se excluyen periodos de crisis macroeconómica. Los expertos advierten que el plan del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el 2026 depende de un ajuste fiscal de gran magnitud, pero no especifica con claridad cómo se logrará el recorte de gastos necesario. Además, señalan que existe un riesgo real de que la liquidez del mercado de deuda interna disminuya, lo que presionaría las tasas de interés al alza, encareciendo el crédito para todos los colombianos.
Los centros de pensamiento instaron al gobierno nacional a recuperar los marcos de prudencia fiscal para evitar un colapso y enviar señales de confianza que estabilicen la economía nacional. Arranca a coleccionar los camioncitos Colanta. Presenta en el Colanta 3 sellos de leche Colanta marcados con la promoción más 5.900 pesos y reclama el tuyo. Son 3 motivos. Arrancamos desde el campo para llevártelo mejor a casa. Términos y condiciones en colanta.com. Colanta. Aunque Estados Unidos se mantiene como el principal socio comercial de Colombia, el flujo de capital proveniente de esa nación sufrió una caída drástica del 38% durante el año 2025. Según el Banco de la República, la inversión estadounidense pasó de $5.410 millones en 2024 a $3.375 millones en el último año. Esta tendencia a la baja no es exclusiva de Norteamérica, pues España, el segundo inversor en la lista, también registró una caída del 13%, mientras que Panamá cedió 2.3%. María Claudia Lacutir, presidenta de AmCham Colombia, fue enfática al señalar que esta reducción es una alerta que no admite lecturas complacientes. Colombia tiene ventajas evidentes para atraer inversión, pero la estamos neutralizando con señales de incertidumbre regulatoria y fiscal. El problema no es de potencial, es de predictibilidad y responsabilidad. Y si no hay predictibilidad, no hay inversión sostenible de largo plazo. Es como construir sobre tierra movediza. Por más esfuerzo y recurso que se invierta, la inestabilidad termina pasando factura al país, pero sobre todo al bienestar de los colombianos, al no tener los cimientos necesarios para poder construir un crecimiento constante que nos permita generar oportunidades para todos. La cara positiva de la moneda la pusieron Suiza, que disparó su inversión en un 82%, y Francia, que creció 5.5%. Sin embargo, el peso de Estados Unidos en la economía colombiana es tal que su retroceso genera una preocupación profunda. Según Lacutir, la incertidumbre regulatoria y fiscal está neutralizando las ventajas competitivas de Colombia, alejando el capital de largo plazo. Paga el impuesto vehicular hasta el 30 de abril y aprovecha los descuentos. Recuerda que estos recursos los invertimos en reducir el hambre de las familias antioqueñas más vulnerables. Pagar es fácil y seguro en www.vehiculosantioquia.com.co. Gobernación de Antioquia. Según los últimos datos del DANE analizados por la ANDI, el sector manufacturero inició este 2026 con cifras en rojo, registrando caídas tanto en producción como en ventas durante el mes de enero. Bruce McMaster, presidente de la ANDI, calificó los resultados como preocupantes y mencionó que factores como el contrabando, la incertidumbre en el comercio con Ecuador y el aumento de los costos de producción están frenando en seco al sector. Tenemos de otra parte prácticas desleales de comercio fuertes por parte de países que traen productos a Colombia en condición de dumping o en condición de desviación de comercio, para lo cual Colombia ha debido tomar unas medidas hace más de un año que hemos venido solicitando, aparentemente las van a tomar esta semana, pero que sin duda alguna han afectado fuertemente a la producción colombiana. El contrabando ha venido creciendo y ha venido afectando profundamente. El sector vivienda no ha pasado por sus mejores momentos y la vivienda jala cerca de 32 subsectores industriales y esto es muy importante. Y luego tenemos la pelea con Ecuador, que ha debido ser una pelea diplomática y se convirtió en una pelea de aranceles. En enero la producción industrial cayó 0.5% y las ventas totales 0.7%, un contraste marcado frente al crecimiento que se veía hace un año. El que sí subió fue el personal ocupado, 0.1%. De las 39 actividades monitoreadas, 22 subsectores están en terreno negativo, precisó el DANE. Los golpes más fuertes se sienten en sectores como la metalurgia de metales preciosos, la confitería y la fabricación de vehículos, esta última con un desplome en ventas del 25%. McMaster también lanzó una dura crítica al gasto público, señalando que mientras la industria de construcción se rezagan, el gasto del gobierno nacional crece a un ritmo que considera insostenible. La han visto al gobierno nacional a poner en marcha medidas para contrarrestar las prácticas desleales de comercio y aliviar la carga de nuevos impuestos si se quiere reactivar el motor productivo del país. En el caso de Antioquia, en enero crecieron la producción 0.9%, las ventas 0.6% y el personal ocupado 0.4%. En el Valle de Aburrá cayó la producción 0.9%, pero repuntaron las ventas 0.1% y el empleo 0.2%. Y ya en Medellín se contrajeron la producción 4.8%, las ventas 3.5% y el personal ocupado 1.4%. Tuve que desajustar el arriendo por culpa del vecino que tiene energía de contrabando. Pues porque es que esos consumos los pagamos entre todos.
Cuando no denuncias, pierdes. Mientras unos roban energía, gas o agua, todos perdemos. Reporta anónimamente las conexiones sospechosas en la app EPM o en la línea 604-4444-115. EPM, por ti estamos ahí. Grupo Nutresa presentó ante los accionistas en la Asamblea General Ordinaria los resultados al cierre del ejercicio 2025 que calificó como espectaculares, con un margen de EBITDA del 19.6% en diciembre pasado, un salto significativo frente al 12% registrado en 2024. La estrategia apunta a una globalización agresiva. El grupo fijó un objetivo de EBITDA para el 2026 situado entre 1.100 y 1.250 millones de dólares. Esta proyección se apoya en una fuerte presencia en mercados internacionales. Actualmente las ventas externas superan el 30% en dólares, con operaciones destacadas en Malasia, China y Estados Unidos, destacó el presidente del Grupo Nutresa, Jaime Gilinski Bacal. Muy concentrados en el mercado de los Estados Unidos y algo en Asia por la experiencia que tenía el Grupo Nutresa. Seguramente estaremos en Europa. Parte de lo que estamos tratando, conmigo, Gabriel, digamos, con la administración y con la Junta Directiva, es realmente pensar en una Nutresa del año 2035, del año 2040. Y muchas de las decisiones que estamos empezando a tomar, y el comité ejecutivo que está aquí conmigo, ya estamos analizando decisiones en el campo de tecnología, de inteligencia artificial, de cómo podemos invertir en tecnología, cómo podemos fortalecer nuestra tecnología para que el Grupo Nutresa como compañía líder tengamos tecnología de avanzada mundial que nos permita ser mucho más competitivos que muchos de nuestros competidores grandes, que son empresas muy grandes multinacionales. Sin embargo, no todo fue celebración. Un sector de los accionistas minoritarios expresó su descontento ante la decisión de no repartir dividendos en esta vigencia. El presidente del Grupo Nutresa, Jaime Gilinski Bacal, defendió esta postura, argumentando que la recompra de acciones ejecutada entre 2025 y lo que va de 2026 es la mejor vía para retornar valor a los socios en este momento de transformación. Lo que yo les pido es confianza. Yo creo que si ustedes ven desde que nosotros iniciamos el proceso de las obras, eso lo mencionó Nico el año pasado, el valor de la acción de Nutresa realmente se ha multiplicado en varias veces. El proceso de recompras que hicimos el año pasado se hizo en el segundo semestre, una parte, este año otra. Yo creo que, como saben ustedes, la autorización de hacer recompras durante el 26, 27, 28 vamos a seguir monitoreando. Pero a medida de que haya la capacidad de poder retornar a los accionistas, esos recursos pues lo vamos a seguir haciendo. Pero lo que más le pido es confianza en lo que estamos haciendo. En cuanto a innovación, Nutresa anunció que antes de finalizar el primer semestre incursionará en una nueva categoría de dispensación de helados mediante máquinas importadas en alianza con Novaventa. Finalmente, la Junta Directiva se mantendrá sin cambios para el periodo 2027-2028. La empresa apuesta ahora por la inteligencia artificial y la robótica, con equipos analizando actualmente procesos en China para optimizar su logística desde el campo hasta el consumidor final. Arranca a coleccionar los camioncitos Colanta. Presenta en el Colanta 3 sellos de leche Colanta marcados con la promoción más 5.900 pesos y reclama el tuyo. Son 3 motivos. Arrancamos desde el campo para llevártelo mejor a casa. Términos y condiciones en colanta.com. Colanta. En Turbo, Puerto Antioquia recibió oficialmente a su primer buque a granel, la motonave Pelican Island, marcando el inicio de una nueva era para la competitividad desde el Caribe antioqueño. El buque, una imponente embarcación de 190 metros de largo proveniente de Estados Unidos, arribó con 18.700 toneladas de maíz. Lo que más ha sorprendido a los expertos no es solo la carga, sino la eficiencia de la operación, pues se lograron descargar más de 8.400 toneladas por día, completando la tarea en apenas 72 horas. Este nodo estratégico cuenta con tecnología de vanguardia que le permitió despachar carga a las 24 horas del día, incluso bajo la lluvia, gracias a sistemas mecanizados en zonas cubiertas. Con esta operación, Puerto Antioquia materializa la visión de conectar los centros de producción del interior del país con los mercados internacionales de una manera mucho más ágil y económica. Arranca a coleccionar los camioncitos Colanta. Presenta en el Colanta 3 sellos de leche Colanta marcados con la promoción más 5.900 pesos y reclama el tuyo. Son 3 motivos. Arrancamos desde el campo para llevártelo mejor a casa. Términos y condiciones en colanta.com. Colanta. Una fuerte tormenta política y económica se desató tras la expedición de varios decretos de emergencia por parte del gobierno nacional.
Jaime Alberto Cabalza Clemente, presidente de FENALCO, calificó estas medidas como una reforma tributaria por decreto y advirtió sobre los riesgos de corrupción y falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos. Añadió que el gobierno está utilizando las facultades excepcionales para imponer cargas tributarias al sector productivo que no pasaron en el Congreso de la República. Uno de los puntos más críticos es el decreto 0240, que amplía el impuesto al patrimonio a empresas extranjeras, lo que, según FENALCO, deteriora gravemente la confianza para invertir en Colombia. Pero la preocupación no solo por los impuestos. Cabal San Clemente denunció que decretos como el 0245 permiten la entrega de subsidios en dinero sin criterios claros de selección y sin publicidad previa. Además, alertó que se están relajando los controles presupuestales para alcaldes y gobernadores en plena época electoral, lo que configura un escenario de alto riesgo para la integridad del dinero. Porque el corazón que mueve el fútbol es el mismo que late en el campo colombiano. El corazón que trabaja, sueña y celebra cada jugada como una mañana de ordeño. Por eso, al apoyar el deporte, Colanta honra el lugar donde todo comienza. El campo que nos alimenta, nos inspira y nos une. Colanta, con el corazón en el campo. Colanta. En enero, el saldo en mora mayor a 30 días en el sistema financiero colombiano llegó a 30 billones de pesos, 661 mil millones más que en diciembre del 2025, pero frente a un año atrás cayó 15.2%, informó la Superintendencia Financiera. La mayor mora sin cartera comercial con 12.76 billones de pesos, le sigue en consumo con 10.99 billones, vivienda 4.56 y microcrédito 1.66 billones de pesos. El saldo bruto de la cartera llegó a 766.9 billones de pesos, es decir, la cartera al día es de 736.9 billones, el 96.1% del total. En cuanto a las utilidades del sistema financiero, estas ascendieron a 34.2 billones de pesos desde los 11.3 billones de un año atrás. Entre los establecimientos de crédito, las ganancias sumaron 1.4 billones, de ellos 1.2 fueron de los bancos. Al aire, 30 minutos de economía. Dirige Gustavo Zavala Berrío. La Junta Directiva de ISA informó que el 14 de marzo quedó en firme la terminación unilateral sin justa causa del contrato de trabajo de Jorge Andrés Carrillo Cardoso como presidente de la compañía. La decisión se tomó luego de que quedara firme la sentencia proferida el 26 de febrero del 2026 por la sección quinta del Consejo de Estado, que declaró la nulidad de su nombramiento como presidente. ISA adelanta el proceso de selección del sucesor de Carrillo Cardoso. Mientras esto sucede, Gabriel Jaime Melguizo Posada, vicepresidente de Negocio de Transmisión de Energía, ejercerá como presidente encargado. La economía local, nacional e internacional están en 30 minutos de economía. Dirige Gustavo Zavala Berrío. La integración energética entre Colombia y Venezuela da un paso definitivo luego de que la presidenta encargada del vecino país, Delcy Rodríguez, confirmara el inicio del suministro de gas a Colombia. A través de un mensaje en sus redes sociales, la mandataria venezolana anunció que ya cruzaron por el puente Simón Bolívar las primeras cisternas con gas butano y GLP con destino a territorio colombiano. Pero el plan es aún más ambicioso, pues se espera que en pocos meses se reactive el gasoducto Antonio Ricaurte para el transporte de gas metano por tubería, interconectando formalmente a ambas naciones. Rodríguez destacó el crecimiento exponencial del comercio bilateral, que pasó de $220 millones en 2020 a más de 1.100 millones en 2024. Para seguir fortaleciendo estas cifras, mañana se reunirá la Comisión Administradora del Acuerdo Comercial y la hoja de ruta diplomática tendrá su momento cumbre los días 23 y 24 de abril en Maracaibo, donde sesionará la Comisión Binacional de Buena Vecindad. La información económica local, regional, nacional e internacional tiene ahora un espacio en Diéresis Radio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, escuche en Diéresis Radio 30 minutos de economía. 30 minutos de economía. Un acercamiento a las novedades, las opiniones, los análisis y el acontecer diario de la dinámica económica y sus protagonistas. 30 minutos de economía. 30 minutos de economía. Un espacio para conocerla y entenderla, porque en Diéresis Radio los contenidos informativos también acentúan tus sentidos.
Plaza Mayor Medellín adelanta un plan de renovación estratégica para elevar sus estándares de sostenibilidad y tecnología del recinto. Con una inversión inicial que supere los 10.000 millones de pesos, Plaza Mayor ha transformado espacios clave, como el Gran Salón, y ha instalado un sistema de seguridad de última generación con 193 cámaras. Gracias a la instalación de paneles solares, el recinto generó el año pasado más de 260.000 kilovatios hora de energía limpia, evitando la emisión de casi 250 toneladas de CO2. Ricardo Galindo, gerente de Plaza Mayor, destacó que el 90% de los eventos ya contratan servicios complementarios, lo que dinamiza la economía local con más de 9.000 millones de pesos. Estamos terminando de ejecutar la primera etapa de nuestro plan de inversión de 10.000 millones de pesos, enfocado en temas de seguridad humana, experiencia del cliente y modernización tecnológica. Esto se traduce en acciones visibles: renovación de nuestro sistema de seguridad con 193 cámaras, modernización de Gran Salón y fortalecimiento de nuestras capacidades técnicas, elevando el estándar de los eventos que llegan a Medellín. En 2025, además, vimos un resultado contundente. El 90% de los eventos realizados en Plaza Mayor contrataron servicios adicionales en alimentos, bebidas, seguridad, logística, zona franca. Movilizaron más de 9.000 millones de pesos que vinieron al ecosistema de nuestra ciudad. Además, señaló que el recinto de Plaza Mayor ya cuenta con iluminación LED al 100% y ha mejorado su accesibilidad para personas con discapacidad. El plan de inversión total al 2027 está proyectado en 50.000 millones de pesos. La radio que conecta la memoria con los sentidos y que evoca los sentimientos y los buenos momentos a través de la música se llama Diéresis Radio. El pop y el rock anglo y en español, la canción social, los clásicos anglo de los 70s, 80s y 90s y el reggae, el dance y la música del mundo los escuchas en Diéresis Radio a través de diéresisradio.com o búscanos en Google. Diéresis Radio, emisora virtual para el disfrute de los buenos momentos evocados por la música. EPM dio apertura oficial a las inscripciones para la 13ª edición de Innovate Descubriendo, un programa que se ha convertido en el semillero de innovación más importante para los estudiantes de la región. La convocatoria está dirigida a estudiantes de los grados 9º y 10º de instituciones educativas en el Valle de Aburrá y el oriente antioqueño. Este año el programa se enfoca en los grandes retos del futuro: la economía circular, transición energética y territorios inteligentes. Pero sin duda la gran novedad de esta edición son los talleres de drones. Los participantes no solo aprenderán sobre principios de vuelo, sino que vivirán la experiencia de ensamblar, configurar y pilotar estas aeronaves en retos prácticos de la cuarta revolución industrial. El objetivo de EPM es despertar el liderazgo ambiental y la curiosidad científica. Cabe recordar que en la edición anterior el equipo ganador de la institución educativa Barrio París sorprendió con la creación de un dron híbrido aéreo marino, demostrando que el talento local no tiene límites. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 23 de abril. Los rectores y docentes interesados pueden encontrar toda la información en los canales oficiales de EPM. La alcaldía de Itagüí levantó de manera definitiva la medida de pico y placa en el tramo de la autopista sur que atraviesa la ciudad mediante el decreto 195 del 13 de marzo. La decisión, que comenzó como una prueba piloto hace 2 meses, se convierte en permanente para facilitar la movilidad en un corredor nacional por donde circulan cerca de 200.000 vehículos al día. El alcalde Diego Torres aseguró que la prioridad es la movilidad de los habitantes del sur del Valle de Aburrá y anunció que la Secretaría de Movilidad seguirá realizando estudios para garantizar la seguridad vial. Más de 100 actores de la ciudadanía, empresas, academia y sector público participaron en talleres organizados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fundación Socia para construir una estrategia de comunicación sobre economía circular. La iniciativa hace parte del Plan Metropolitano de Economía Circular, que busca nuevas formas de producción y consumo hacia el año 2050. El subdirector ambiental del área metropolitana, Alejandro Vázquez Campuzano, afirmó que el objetivo es construir una narrativa común que impulse cambios reales en las acciones cotidianas. Los talleres permitieron identificar brechas, oportunidades y crear alianzas estratégicas entre los diferentes sectores. Al aire, 30 minutos de economía. Dirige Gustavo Zavala Berrío. La alcaldía de Medellín anunció que 49 colegios oficiales serán renovados como parte del plan de infraestructura educativa. Las obras incluyen mejoras en aulas, laboratorios, zonas deportivas, restaurantes escolares y redes eléctricas y de datos.
adaptando los planteles a nuevas necesidades como jornada única e inclusión. La secretaria de Educación, Carolina Franco Giraldo, aseguró que la meta es superar los 100 colegios renovados en este cuatrenio con una inversión de más de 276.000 millones de pesos, fortaleciendo la estrategia de escuelas inteligentes. Para hacer esto posible, destinamos más de 24.000 millones de pesos que permitirán realizar estudios, diseños técnicos y obras que impactarán fachadas, aulas especializadas, laboratorios, preescolares, zonas recreodeportivas, restaurantes escolares, canchas, baterías sanitarias, redes eléctricas y de datos. Actualmente desarrollamos todas estas visitas técnicas para definir esas necesidades específicas y garantizar que las intervenciones sean pertinentes y de calidad. Inicialmente el proyecto contemplaba 33 instituciones, pero se sumaron 16 adicionales, gracias a una inversión de más de 24.000 millones de pesos. La economía local, nacional e internacional están en 30 minutos de economía. Dirige Gustavo Zavala Berrío. En el marco de sus 30 años en Colombia, BBVA reportó un financiamiento histórico al agro colombiano, 8.8 billones de pesos en 2025, un crecimiento del 53% frente al 2024. El crédito agropecuario cerró con un saldo de 5.6 billones de pesos, destacando sectores como flores con un aumento del 566%, porcicultura 115% y la ganadería que alcanzó 1.2 billones de pesos. El modelo agrointegrador benefició a más de 6.600 pequeños y medianos productores, mientras que el leasing agropecuario y el agroconfirming fortalecieron la modernización y liquidez del sector. La radio que conecta la memoria con los sentidos y que evoca los sentimientos y los buenos momentos a través de la música se llama Diéresis Radio. El pop y el rock anglo y en español, la canción social, los clásicos anglo de los 70s, 80s y 90s y el reggae, el dance y la música del mundo los escuchas en Diéresis Radio a través de diéresisradio.com o búscanos en Google. Diéresis Radio, emisora virtual para el disfrute de los buenos momentos evocados por la música. La Alcaldía de Medellín, a través del DAGRED y en coordinación con el área metropolitana del Valle de Aburrá y el CIATA, avanza en la instalación de sistemas de alertas tempranas en las cuencas de la ciudad. El objetivo es proteger a las comunidades cercanas a quebradas con riesgo de inundaciones y crecientes súbitas mediante información oportuna que permita actuar con rapidez, afirmó Carlos Quintero, director del DAGRED. En el momento tenemos monitoreadas las principales cuencas donde históricamente se han presentado eventos recurrentes como inundaciones, avenidas torrenciales, crecientes súbitas, en la Santa Elena, en el sector de Palo Blanco, en la Chorrera, en la Picacha, sector La Bermejala. Allí tenemos históricamente crecientes o incrementos de caudal, entonces nosotros hemos avanzado en monitorear y poder capacitar la comunidad. Sea esta la ocasión para también mencionar que el escenario de riesgo de remoción en masa es un escenario de interés para nosotros. Por tanto, venimos avanzando en un proceso de monitoreo de las condiciones del terreno. Tras la emergencia del 2025 se implementaron los SAT Express y hoy la meta es llegar a 40 sistemas adicionales. Actualmente 29 ya operan y los demás están en proceso de instalación. La gobernación de Antioquia, a través del DAGRAN, anunció el inicio de la primera temporada de lluvias del año que se extenderá entre marzo y mayo. Según el IDEAM y el SAMA, marzo podría registrar los mayores acumulados de precipitaciones. Las subregiones más vulnerables a movimientos en masa son el Valle de Aburrá, occidente y suroeste, aunque el llamado se hace a los 125 municipios. El DAGRAN ya emitió lineamientos para fortalecer la preparación y recordó que este año se han atendido 75 emergencias por lluvias, explicó Vanessa Paredes Zúñiga, directora de la entidad. De acuerdo a los pronósticos que tenemos para nuestro departamento, este primer trimestre, en especial el mes de marzo, tendrá concentraciones altas de lluvias. Esto nos lleva a tener alertas en todo el territorio del departamento para que nos preparemos institucionalmente, para que trabajemos con responsabilidad, no solamente desde las entidades territoriales, sino también de todas las entidades que hacen parte del sistema y también la comunidad en general, para tener acciones preventivas y prepararnos para esta temporada de lluvias que se avecina para el departamento de Antioquia. El DAGRAN recomienda revisar techos y canales, monitorear caudales, preparar kits de emergencia y evitar actividades en ríos y quebradas durante esta temporada. La UNESCO designó Medellín como Capital Mundial del Libro 2027 gracias a su apuesta por la lectura y la cultura.
La alcaldía anunció 5 proyectos estratégicos: entregar un libro y sembrar un árbol por cada niño que nazca, fortalecer clubes y bibliotecas, mejorar la comprensión lectora, apoyar a escritores y editores y promover que los ciudadanos narren sus propias historias. El alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga aseguró que la meta es que todo niño que nazca aquí tenga un kit de lectura. Y esto es un reconocimiento al ecosistema de lo que significa el libro en nuestra ciudad. Esto es un hecho muy importante. Nosotros también somos ciudad del aprendizaje con la UNESCO y hace parte de todo ese proceso. O sea que estar acá ya en este punto fue un esfuerzo grande que empezamos a trabajar con el equipo de la alcaldía y la Secretaría de Cultura desde el año pasado. Se hizo el anuncio y la postulación en la fiesta del libro del año pasado y ya nos han dado respuesta desde la UNESCO que Medellín es la ciudad capital del libro 2027. Eso nos llena de alegría, es una buena noticia, no solo para Medellín, sino para todo el país y para América Latina. Medellín ya es referente con sus 4 grandes eventos literarios y el sistema de bibliotecas públicas que recibió más de 4.7 millones de visitantes en 2025. El fútbol siempre da revanchas y hoy, 32 años después de un capítulo que marcó nuestra historia deportiva, Colombia se prepara para volver al mismo escenario con una mentalidad renovada. La marca Buchanan's lanzó la campaña Volvamos en Familia, es nuestra segunda oportunidad, una iniciativa que busca unir a todo un país a través de las voces de sus hinchas. La propuesta es ambiciosa: crear un tifo gigante, una de esas banderas espectaculares que vemos en los estadios, pero esta vez compuesta por los mensajes de miles de colombianos. Leyendas de nuestro fútbol como Francisco Maturana, Oscar Córdoba, Farid Dragón y Mario Yepes ya se han sumado a este movimiento. Los hinchas tienen hasta el 31 de marzo para dejar su mensaje. Además, quienes más inviten a otros a participar podrán ganar una experiencia única para ver el debut de Colombia frente a Portugal el próximo 27 de junio. Muchas gracias por su atención. Mañana volveremos con una nueva emisión de 30 minutos de economía. En la lectura de noticias, dirección Gustavo Zavala Berrío. Un feliz y bendecido día para todos. Pasaron 30 minutos de economía. Volveremos mañana con más información del acontecer de la economía local, nacional e internacional. Bajo la dirección del periodista Gustavo Zavala Berrío.